A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias por acompañarnos, esta gran audiencia, semana a semana, a decir las cosas como son. En esta oportunidad nuestra invitada es Mónica Hernández. Mónica ha sido comunicadora, es comunicadora, investigadora y docente, y con ella trataremos los temas y haremos un balance de la coyuntura del año 2019 que está llegando a su final. Damos la más cordial bienvenida a Mónica y con ella diremos las cosas como son. César, bienvenido. Mónica, bienvenida. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Mónica, siempre será un honor tenerte en este espacio de reflexión, de análisis. De la misma manera, Patricio, un cordial saludo a todos nuestros televidentes y a quienes también nos siguen por redes sociales, a todos los internautas e internautas. Creo que ha sido un año bastante complejo en términos de que hay un antes y un después en varias cosas. El mes de octubre indudablemente es un clivaje, una ruptura, es una fractura de tal magnitud que nos pone a discutir a los ecuatorianos, no solo en términos del 2020 qué va a suceder, sino que nos pone a pensar si efectivamente se necesita un tratamiento de un enfermo que está en terapia intensiva, porque a partir de octubre no solo se refleja la crisis económica, no solo se refleja el descrédito y desafección por la política, sino que también surgen estos ismos, el regionalismo, el clasismo, el racismo, incluso el brotes de xenofobia y aporofobia, es decir, incluso hasta un rechazo hasta el segmento pobre. Los protagonistas del 2019, Patricio y Mónica, han sido los jóvenes. El 49.7% de Quito, casi el 50% en el mundo son jóvenes, pero jóvenes con pocas esperanzas, pocas posibilidades y oportunidades de estudio, de formación y de trabajo, Mónica. Saludos cordiales, muchas gracias por la invitación. Como dice César, la coyuntura es muy compleja. Yo creo que es tan compleja que es necesario para entenderla, entender la situación que está viviendo no solo el país, no solo el continente, sino también el mundo. A propósito del lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en su discurso de lanzamiento, se decía que estamos viviendo mundialmente en la era de la ansiedad. Yo tengo tal vez una visión que puede parecer un poco más desoladora. Para mí el mundo está viviendo una era de la esquizofrenia. Me explico. Estamos viviendo todos esos síntomas. Tenemos temor y creemos que el otro nos quiere perjudicar. Tenemos creencias negativas. Surge ahí el tema de la xenofobia y de todos los tipos de discriminación que aparecen. Tenemos también como planeta, como seres humanos, una dificultad para organizar nuestro pensamiento, para organizar la información, valernos de ella para la toma de decisiones. Todos estos síntomas que aparecen en la esquizofrenia. Y me parece que el mundo los está viviendo. Creo que tenemos que ponernos la mano en el pecho, en el corazón, tal vez en el cerebro también, y pensar que lo estamos haciendo muy mal. Nos estamos equivocando. Y no quiero pensar, así como la esquizofrenia no tiene cura, yo quiero más bien pensar que si nos damos cuenta de los problemas que vivimos, sí podemos encontrar una cura
y salir de esta difícil situación que vivimos como planeta, explicarnos los problemas que tenemos y buscar juntos las soluciones. Sí, en efecto, la situación en el mundo es una situación compleja, es decir, en el mundo durante estos 360 y casi 65 días de este año, no ha habido un solo día de paz en el mundo. Es decir, en alguna región del mundo ha habido por lo menos una guerra, y eso es sumamente grave. Y es tan grave que la paz está pasando a un segundo plano. La violencia, como decía Mónica, se ha convertido como un efecto potencial de esa esquizofrenia. Pero los protagonistas no solamente son los jóvenes, los protagonistas también son los premillennials, y con ellos la situación del mundo se ha complicado de tal manera que, por ejemplo, los intereses de esos jóvenes son diversos y son diferentes. En el Ecuador, octubre en realidad fue una ruptura, pero no solamente el proceso de ruptura inició en octubre. Octubre es el clímax de la inconformidad social, de la situación económica muy difícil y de la situación política alterada también en el Ecuador y en muchos países de Sudamérica. Sin embargo, nosotros debemos decir que este problema empieza en enero, y empieza en enero con la difícil situación económica, con la crisis económica no solamente en el Ecuador, sino en Sudamérica, y también con la crisis política, con las pretensiones de mantenerse en el poder de algunos gobiernos que estaban de salida. Yo quisiera retomar lo que Mónica acertadamente menciona cuando el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advierte una sociedad de ansiedad. Decir que desde que Naciones Unidas plantea los famosos ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, y luego los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, sin embargo en el mundo no se ha dado respuesta a problemas estructurales que de alguna manera nos ponen la piel de gallina, y son problemas que afectan mucho y aún más en los países en vías de desarrollo como el ecuatoriano. Por ejemplo, hay cosas que el Ecuador no ha logrado superar estructuralmente, y está el tema de la pobreza, el tema del hambre. Uno de los problemas graves que el Ecuador no ha resuelto en el 2019 como producto de no resolver los años anteriores es la desnutrición infantil, el tema de las niñas y adolescentes embarazadas, la tasa más alta de América Latina. Pero un dato que también es espeluznante y que tiene que ver con la cultura, con el civismo, es que una de las principales causas de muerte de los ecuatorianos son los accidentes de tránsito. Si esos problemas de pobreza, desnutrición infantil, accidentes de tránsito, se suma a problemas como el déficit fiscal, es decir, la imposibilidad del gobierno de tener ingresos para cubrir las deudas, el problema del descrédito y desafección por las funciones del Estado, donde ha sido el año que peor ha sido calificada la Asamblea Nacional, y si a eso se suma la desesperanza de los jóvenes, que incluso han dicho que dentro de sus prioridades de esta hora el migrar, cosa que sucedió hace 20 años, estamos diciendo que es un escenario complejo, un escenario que tiene que tener una respuesta colectiva, pero sobre todo que tiene que demandar generosidad, desprendimiento y voluntad de todos los sectores, porque son problemas que no tienen la respuesta o la solución de un solo sector, Patricio. Sí, en efecto eso sucede, pero debe tener esto un origen y una causa, lamentablemente, y creo que el origen y la causa es la falta de educación o la educación de muy mala calidad. También los últimos informes de este año nos determinan que en el Ecuador es una nación que tiene los peores niveles de educación y las peores condiciones de educación. Los ecuatorianos no leemos, somos el país en el que menos libros se lee en el mundo, en Latinoamérica por lo menos. Entonces la falta de educación tiene un efecto directo, que son los efectos analizados precisamente. Entonces, siendo esta una de las causas, el gobierno nacional debería poner mucho énfasis en la educación. Sin embargo, eso es una consecuencia de un proceso de educación que se pretendió originar hace 10 años, y este proceso ha tenido sus topes y sus bemoles, porque hoy, por ejemplo, estamos viendo que ha sido renovado el proceso de ingreso a las universidades, o ha sido también considerado
una nueva forma de selección para el ingreso a las universidades. Se ha renovado el examen ser bachiller, se ha suspendido, se ha eliminado, se ha disminuido el presupuesto para muchas universidades y eso también es sumamente preocupante. Así es, como ustedes dicen, tenemos muchísimos problemas complejos y dos actores fundamentales que deberían resolverlo. Por un lado el Estado y por otro la ciudadanía. Pero ¿qué pasa con el Estado ecuatoriano? Tenemos una función ejecutiva que no tiene una legitimidad o que no tiene la confianza de la población y que parece que no toma decisiones. O creemos que sus decisiones no son lo suficientemente importantes, relevantes para resolver los problemas que debe resolver, como bien decías, Patricio, la educación, la salud, porque es parte, los accidentes de tránsito son parte de la salud, y también la respuesta a los jóvenes, que van de la mano de la salud y la educación, porque vivimos en un país donde no se toman decisiones para que los jóvenes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y más bien se espera que consigan empleo jóvenes, cuando los jóvenes deberían estarse formando en las universidades públicas y privadas, aunque ese también es un problema, porque en las universidades públicas también están los dogmas de la izquierda, y por otro, en las universidades privadas estamos queriendo formar emprendedores. Entonces estamos formando también personas con creencias, con criterios que pueden parecer y ser diametralmente opuestos. También tenemos una función legislativa que no legisla en función de las preocupaciones de la población, que no legisla en función de eliminar la corrupción, por ejemplo, o al menos no tener impunidad al respecto. La Asamblea no ha discutido, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Tenemos, por otro lado, una función electoral cuestionada todo el tiempo, incluso una función de participación ciudadana de la que nadie habla en los últimos momentos, a no ser por las acciones de ciertos consejeros que realmente parecen traídas de los cabellos. Por otro lado, tenemos a la ciudadanía que está ante el nuevo año, pues con una visión muy negativa de lo que puede pasar en el Ecuador. Hay encuestas, una de Cedatos, por ejemplo, en que la gente cree que el próximo año no será mejor. Antes de haber escuchado la encuesta de Cedatos, hice una a mis conocidos padres y madres de familia de la unidad educativa El Prado, y efectivamente me decían que no creen que será un año mejor. Y quienes tenían una visión más positiva la tenían por varias situaciones. Una, que son quienes tienen trabajo, quienes son empleados plenos, y los emprendedores tenían una visión más negativa. Y la otra está pues las cosas individuales, las creencias, la fe en que el futuro puede ser mejor. Pero lo estamos haciendo muy mal como Estado, como país. Sí tenemos un pensamiento tan negativo. Y esto tiene que ver además con que los ciudadanos y ciudadanas no nos hagamos también parte del problema. No podemos pensar que vamos a salir adelante a pesar del gobierno, a pesar del Estado, a pesar de la Asamblea, sino que tendríamos que exigirles, pero de una forma constructiva, que nos pongamos juntos a dialogar y resolver los problemas. A propósito de las encuestas y estudios de opinión que Mónica hace referencia, habría que decir que entre las encuestas hay un común denominador en la identificación de los tres problemas de inmediata asociación que hacen ecuatorianos y ecuatorianas. El primero es el desempleo, es decir, vemos una incapacidad de generación de oportunidades laborales, sobre todo para el segmento joven. El segundo problema que identifica a la población ecuatoriana es la inseguridad, es decir, es una exposición permanente no solo a la vulneración y transgresión de derechos, sino también tiene que ver con ese miedo o resistencia que las personas tienen incluso de su propio contexto en el cual se desarrollan.
Y hay un tercer elemento que nos ha llamado mucho la atención, y es que se identifica como un problema a la migración. Y esto, claro, nos pone en cuestión esa resistencia que el pueblo ecuatoriano tiene, sobre todo en la última ola migratoria que viene de parte de la crisis humanitaria venezolana. Sin embargo, la migración está vista como doble vía. La migración, resistencia a quienes han venido al país, y la otra es que la migración es un problema porque mucha población está pensando en irse del Ecuador. Es muy complejo hacer un balance del año tomando en cuenta que hay una problemática diversa de múltiples causas, pero sobre todo de un escenario de incertidumbre, y un escenario de incertidumbre que se inaugura en el 2020 con un proceso ya de campaña electoral, y que en el 2020 también se va a poner en discusión el modelo económico del país, porque tras cámaras habíamos comentado que se van a cumplir también 20 años de que el Ecuador adoptó una moneda extranjera y que tiene que generar recursos muy propios, como es el sistema de dolarización, Patricio. Mónica Hernández, comunicadora, investigadora y docente, nuestra invitada, ha tomado de alguna manera algún tema que nosotros hemos analizado ya en este programa, y es la inacción de la sociedad civil. Es decir, los ecuatorianos no nos importa y estamos dejando mucha responsabilidad en manos de los políticos, y potencialmente esa podría ser la causa del momento difícil en que nos encontramos. Esa acción de la sociedad civil debe definitivamente manifestarse en la expresión de los grupos, de las organizaciones, para cuestionar la acción de los políticos. Hoy mismo vemos que en un caso muy específico, en donde una autoridad está detenida por la acusación de actos de subversión y terrorismo, por las acciones de octubre precisamente, en donde, violentando todo proceso normativo, le extienden las vacaciones, le permiten seguir bajo el nombramiento de prefecta, y eso definitivamente riñe contra lo que la sociedad civil está buscando. Y claro, se llenan la boca al decir es la voluntad del pueblo, y quieren rechazar la voluntad del pueblo. Nosotros debemos recordar que esa autoridad fue electa por menos del 20% de la provincia, o de los votantes de la provincia de Pichincha. Entonces, la sociedad civil debemos expresarnos con mayor firmeza, con mayor fuerza, y obligar a que se cumpla eficientemente la acción de los partidos y de las organizaciones políticas. Yo creo también que un actor clave al que no le estamos poniendo el suficiente análisis y también la suficiente veeduría social son los partidos políticos. Porque si bien las autoridades ganan ahora con porcentajes muy bajos, pero una vez que están en los cargos de elección popular, se sienten dueños y señores, o dueños y señoras, de las instituciones que deben liderar. Y yo creo que en general hay una forma, o hay formas de que nos pongamos de acuerdo en cómo solucionar los problemas. Y aunque tal vez parezca algo no muy objetivo, yo creo que debemos, como seres humanos y como ciudadanos, retomar o focalizarnos en la sensibilidad y en la responsabilidad. Parece que este bombardeo de imágenes de las redes sociales, tal vez con otras causas, nos ha llevado a ser insensibles. Parece que ya no nos conmovemos con nada, y conmoverse es moverse a la acción, actuar. Vigilemos a los partidos políticos, vigilemos la acción de los líderes políticos, pero también seamos responsables y exijamos responsabilidades. Para mí no es responsable pensar que voy a salir adelante a pesar de las circunstancias, porque más bien debo adueñarme, aprender de las circunstancias y mejorar como país. Debemos también ir fortaleciendo ese tejido social debilitado, uniéndonos desde cada uno de nuestros ámbitos. Todos podemos ser responsables de nuestro entorno, de nuestro contexto. Creo que hace falta sensibilidad y responsabilidad por parte de todos los actores del Estado y todos los actores del país.
Y Moni ha planteado un tema que es súper importante y que tiene que ver con la intermediación e interlocución que hacen los partidos con la sociedad de cara a lo que significa la transformación de la sociedad. Y nosotros estuvimos muy atentos al segundo y definitivo debate en el Pleno sobre las reformas al Código de la Democracia. Se pensaría que las reformas de alguna manera fortalecen o tratan de consolidar un sistema de partidos que dé mayor calidad a la democracia. Sin embargo, el cambio no solo está en la norma, el cambio no solo está en las leyes, porque además el Ecuador es uno de los países que ha sido el campeón en América Latina en lo que se refiere a cambiar las reglas del juego electoral y del sistema político. Y ahí digo esto porque Mónica dice algo clave, o sea, el tema es de pensar o de repensar el comportamiento ciudadano de cara a una cultura cívica distinta. Y eso significa que la sociedad en corresponsabilidad se comprometa para repensar el Ecuador que queremos. Yo creo que fue pretexto, un pésimo pretexto, un doloroso pretexto lo que sucedió en octubre para Patricio auspiciar un diálogo y un encuentro nacional donde los diversos sectores nos pongamos a reflexionar qué Ecuador tenemos y qué Ecuador es el que nosotros queremos, Patricio. Diálogo que de manera alguna se ha dado todavía con los actores principales que debe ser la sociedad civil, es decir, ciudadanas y ciudadanos. ¿Con quién está dialogando el gobierno? Alguien en una conversación nos decía que debe firmarse un nuevo contrato social, pero ¿entre quiénes debe firmarse ese nuevo contrato social? Entonces, yo quisiera retomar el asunto de el protagonismo que tienen los jóvenes, y los jóvenes en efecto son los llamados a participar activamente desde la sociedad civil y promover y proporcionar ciertas recomendaciones y alternativas a la situación política, económica y social que vive el país. El mes de octubre simplemente no hubo ningún diálogo. La participación de los jóvenes, especialmente de los jóvenes indígenas, fue una participación activa y fue una participación violenta. Quiera que se diga que si hubo infiltrados o no, fue una participación violenta la de los jóvenes, y eso desde luego afectó a toda la sociedad ecuatoriana. Ciudadanos y ciudadanas que, aislados y condenados a permanecer en sus casas, en sus residencias, protegiéndose de la violencia de la juventud indígena, definitivamente provocó una situación de malestar. Pero también es importante que nosotros consideremos que el gobierno nacional durante el año 2019 creo que ha dejado algunas deudas y algunos hilos pendientes. La lucha contra la corrupción, que no solamente ha sido una promesa del 2019, sino que se trajo una comisión internacional que terminó ya su trabajo sin resultados específicos, sin resultados. Las autoridades provinciales y locales de los gobiernos autónomos descentralizados también sin el cumplimiento, van cerca de la mitad de su periodo y ninguno de ellos ha tenido el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña y están dejando mucho que desear. Así es. Yo creo que hemos mencionado a los jóvenes en varias ocasiones, y yo diría, para ponerme a tono con la juventud, que deberíamos viralizar el diálogo. Pongámonos a dialogar en todos los espacios, porque como tú bien decías, Patricio, es difícil identificar qué actores deben ser los protagonistas de ese diálogo. Yo creo que debe ser la sociedad toda. Pongamos de moda el diálogo, dialoguemos en las escuelas, en las universidades, pensemos en la democracia, analicemos qué tan democráticas son nuestras escuelas, nuestras universidades, los entornos, la familia en la que nos desenvolvemos, y, por ejemplo, veamos cómo estas reformas a la democracia toman cuerpo, toman carne y vida en nuestros espacios. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la paridad de género en estas reformas democráticas. En los colegios, en las universidades, en fin, existen votaciones por consejos estudiantiles. ¿Se está pensando ahí en la paridad? Yo creo que no. Es decir, el diálogo debería ser
la moda debería ser lo viral en todos los espacios, todos debemos ser los actores. Yo creo que eso nos va a sensibilizar, que es lo que falta, como decía yo, y también a aclarar las responsabilidades que unos y otros tenemos. De esta manera, con nuestra invitada Mónica Hernández, comunicadora, investigadora y docente, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro, en el penúltimo programa del año hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.